Padre, especialmente por los que hay un rumor de peligro, Señor, de enfermedad, Dios mío, como es el caso de Cecilia, Señor, o la familia de Daniel, incluido Daniel. Señor, te pedimos que estés poniendo tus manos poderosas, Señor, cubriendo sus vidas con tu sangre preciosa, Señor, y haciendo los milagros que tienes que hacer, cubriendo, Padre, Señor, como solo tú sabes hacer, Señor. Dios mío, ponemos esta situación en tus manos y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Dios mío, que nos protejas, que nos bendigas, Señor, que pongas un cerco alrededor de nosotros, un cerco de tu Espíritu Santo, Señor, que nos cubra y que nos proteja, Señor, de toda esta Señor, enfermedad que está dando vuelta por todo el mundo. Dios mío, ponemos esto en tus manos y también, Señor, te pedimos por la necesidad de la iglesia de Beersheba, sus pastores, sus líderes, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, y que esta situación se vuelva para atrás en el nombre de Cristo, Señor, y que ellos puedan seguir predicando el evangelio, extendiendo el reino entre los que hablan español, Señor, igual que nosotros. Dios mío, Señor, y bendice el crecimiento, Señor, de esa congregación de una manera especial, Señor. Padre, pon tu gracia sobre tus siervos, Dios mío, y bendícelos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, gracias al Señor. Vamos entonces a nuestro tema que nos lleva hoy a este estudio que estamos viendo, que es, ya pasamos el libre albedrío y la predestinación. Saben que de más está decir, ya lo habrán entendido, que la gente que sigue los lineamientos, la doctrina, la enseñanza de Calvino, obviamente niega el libre albedrío, niega que las personas tengan la posibilidad de tener una libre elección, ¿sí? Entonces ellos creen, y mucha gente, incluso mucha gente que no va a esa clase de iglesia, piensa que todo está escrito, que todo está escrito. Milimétricamente todo está escrito. Cada movimiento. Si yo hago así, ya está escrito. Si yo hago así, ya está escrito. Ya Dios sabía y está escrito que todo, milimétricamente. Entonces no hay libre albedrío. No hay libre albedrío porque para ellos, entonces, todo eso ya lo ha determinado Dios. Ok, por eso puse el libre albedrío, para que ustedes sepan lo que es el libre albedrío y juzguen por ustedes mismos, y la predestinación. Y entonces estuvimos viendo la predestinación. Y entonces vamos a las filminas, las últimas filminas, porque ya no vamos a ver lo que hasta ahí, ok. Vamos a los 5 puntos de Calvino. A ver, vamos a retroceder un poquito a los 5 puntos de Calvino. No. Ahí está, la postura de Calvino. Uno menos. Bien. Entonces habíamos visto que dentro de la enseñanza de la predestinación, aquello que hemos leído en el libro de Romanos, en el capítulo 8, donde decía que a los que Dios conoció antes, a esto también predestinó. Y entonces comenzó todo un lío, ¿no? Comenzó toda una historia de preguntas, historias, y que seguramente usted sabrá, muchos de ustedes se van a hacer. Por eso es importante, porque este es el fundamento de la fe, ¿ok? Y es importante que todos estén focalizados, atentos, sin hacer otra cosa más que escuchar, atender y preguntar. Había un dicho en Argentina hace muchos años, yo creo que Cecilia todavía no había nacido, ¿no? Porque hace muchos años, que decía, y si no pregunta, ¿cómo aprende? Y si no pregunta, ¿cómo aprende?
Se ríe Cecilia. Dios te bendiga, Cecilia. Bueno, entonces, claro, cuando no tengo preguntas, quiere decir que alguno se me ha ido, se me fue, o sea, se me va, ¿sí? Entonces, quiero también esa feedback, esa ida y vuelta, ¿sí? De correspondencia, de estar entendiendo, porque no quiero yo estar hablando simplemente sin que usted entienda. El motivo de este discipulado es que usted entienda cómo es la situación y que lo conversemos, ¿sí? Entonces, teníamos la postura de Calvino, que absolutamente nadie había pensado en esto, hasta que Calvino entonces lo piensa y entonces comienza a hacer una declaración, ¿sí? De 5 puntos. Ese 5 puntos se basa específicamente en 2 puntos, uno que lo vamos a ver esta noche y otro que ya lo vimos, y es el punto de la elección. Sí, ya lo vimos a eso, ¿no? Entonces, y en base al punto de la elección, es que Calvino va a conformar toda su doctrina, toda su enseñanza. Cuando alguien habla de doctrina, está hablando de enseñanzas fundamentales para la fe. ¿Sí? Enseñanzas fundamentales para la fe. Claro, Calvino entonces saca 5 puntos. Y en la primera de los puntos, dice que el hombre, por su pecado, está en una condición de depravación total. ¿Sí? Depravación total. Es decir, todos los hombres tenemos un estado de depravación total. ¿Ok? Es decir, que el pecado nos hace malo. La Biblia a esto dice, no hay un justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Son los versículos que van a apoyar esta idea. Y entonces dice, bueno, el hombre pecó y está completamente depravado en su forma de pensar. Y lo único que tiene es corrupción más corrupción. Es decir, se va a corromper y a corromper cada vez más. A este punto es importante porque entonces, en el estado de depravación, el hombre, para Calvino, es incapaz de escoger. Incapaz de volverse a Dios, incapaz de hacer algo en relación a la salvación, es incapaz de dirigirse a la salvación, no la puede ver, no la puede querer, no la puede recibir, recibir en un concepto, en un concepto sí puede recibir, pero no es que elija recibir o que se vaya a recibir o que haga algo para recibir, ¿ok? El segundo punto es que es Dios el que decidió desde antes de la creación quién se salva y quién se pierde. Y este punto es conocido como la elección incondicional. ¿Sí? Es la elección incondicional. ¿Por qué decimos elección incondicional? Se dice elección incondicional porque no hay una condición para ser electo. Usted no puede hacer nada para ser electo. Yo no puedo hacer nada para ser electo. No hay ninguna condición. No hay nada que usted pueda decir, Dios eligió a esta persona para salvarse porque tiene esto. No. Es igual de pecador que otro, sin embargo, a este lo eligió y al otro no lo eligió. Esto es lo que dice esta doctrina. El tercer punto, o sea, desprendido de esto o como consecuencia de esto, nos dice que, porque la pregunta sería, y entonces, ¿qué hay con el sacrificio de Cristo en la cruz? Entonces, la respuesta de Calvino a esto es, el sacrificio de Cristo en la cruz tiene una acción limitada. La expiación no es para todo el mundo, sino la expiación es solo para los que Dios predestinó a que sean salvados. Solamente para ellos Cristo murió.
no murió para los que se pierden, murió para los que se salvan. La otra de esto, entonces, se desprende que la gracia, es decir, el llamamiento a la salvación que se produce en un momento a través de la predicación, la gracia es irresistible. Es decir, cuando viene el Espíritu Santo para salvar a una persona, la persona no puede decir que no. La persona no puede decir, me gusta más pecar. La persona no puede agarrar y escuchar a Dios y darse vuelta y irse para atrás o seguir su vida. Ya sé que ustedes tienen versículos en su mente que hablan de cosas contrarias a esa, ya sé, pero le estoy enseñando lo que dice esta enseñanza. Esta enseñanza. Y que, como le dije, muchísimas iglesias se han definido por creer y por aceptar, mejor dicho, estas enseñanzas y practicarlas. Ok. Como consecuencia de este último punto, o sea, la gracia irresistible, entonces se desprende de eso, de que si Dios ya escogió a unos y rechazó a otros, si entonces Cristo derramó su sangre solamente por esos que escogió, si la gracia no se puede rechazar, entonces lo único posible para el creyente, no le queda otro camino que perseverar en la fe. Por lo tanto, la salvación es imperdible para esta enseñanza. La salvación no se pierde, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ya está predestinado que va a ser salvo. Sea como sea, haga lo que haga, te vayas a donde te vayas, si Dios te escogió para salvarte, te vas a perder. Y si no tuviste la suerte de ser escogido para salvarte, entonces, pues no hay nada que puedas hacer, ¿ok? Esto es lo que dice la doctrina de Juan Calvino. Esto ya lo vimos, por eso estoy pasando. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer con respecto a esto? Sí, Elena. Mi pregunta es, ¿qué pasa según esta doctrina, cómo ellos ven a las personas que dentro de la iglesia caen en pecado y se van al mundo? ¿Cómo ellos ven eso? Según esta doctrina, vuelvo a repetir, según esta doctrina, pueden haber digamos, hechos, porque no es que la doctrina, esto no es una doctrina de santificación, sino es de salvación. Es decir, que Dios me elige para salvarme y Dios me elige también para santificarme. Entonces, los que pecan, si pecan deliberadamente, si se van de la iglesia, si no quieren saber, en un momento no quieren saber nada con Dios, ellos dicen, esta persona jamás fue salva. Jamás fue salva. Esto es lo que ellos dicen, ¿no? No dicen, esta persona es un creyente carnal. No dicen, este creyente apostató de la fe, que son las otras variables, las otras posibilidades que nos da la Biblia, ¿no? La carnalidad y la apostasía. Son dos conceptos importantes en la vida de la fe. Ellos no hablan de eso, sino que hablan de que el creyente que se aparta del Señor es porque nunca se convirtió. ¿Ok? No, realmente fingió todo el tiempo, pensó, se autoconvenció, todo lo que sea, pero realmente nunca fue salvo. Esto es lo que ellos dicen. ¿Ok? ¿Alguien más? Ok. Entonces, Pastor, quiero decir, yo quiero opinar que ese es un estado de pensamiento, es un estilo de pensamiento que él opina, ¿sí? Exacto. Pero uno puede encontrarse en una iglesia. ¿Ah? Exacto, esto es una doctrina enseñada dentro de la iglesia evangélica que muchísimas iglesias evangélicas lo han tomado
como enseñanza, pero no de ahora, ¿eh? Hablamos de que Juan Calvino nació en 1500, en el año 1509. Sí. Entonces, desde allá que viene esta enseñanza para muchísimas iglesias cristianas. Ahora, no toda la iglesia cristiana, siguen esta enseñanza, ¿eh? Y que uno puede ver en una iglesia, o sea, como eso no, yo digo que la salvación es personal y nuestra relación con Dios es personal. Uno muchas veces puede ver que el pastor pueda creer esto, por ejemplo, y que los hermanos unos estén de acuerdo, otros no, pero eso no, pues no tiene nada que ver, ya cada uno guarda la salvación con el Señor, ¿cierto? Sí, y el tema es, o sea, después vamos a hablar, porque todavía esto recién está comenzando. Entonces no es que ya terminamos, esto recién está comenzando. Falta todavía, después de esta posición, y la posición que ya hemos visto parte la semana pasada, vamos a terminar esa parte y vamos a terminar, digamos, esta parte de lo que es la predestinación, pero luego vamos a ver una postura que va a traer algunas soluciones, ¿ok? Pero sobre todo vamos a decir lo siguiente con respecto a lo que dijo Mariluz. Ya lo dije la semana pasada y la antes pasada también. Primero, que esto no es para discutir en internet ni pelearse con los hermanos, porque eso es lo que ha pasado durante muchísimos años. Muchísimos años. Y esto ha hecho la separación ha producido la separación del cuerpo de Cristo entre los salvos siempre salvos y los que no son salvos siempre salvos. Eso es punto número uno, y es muy malo que una enseñanza bíblica que no está del todo clara, ya sea por un lado o por el otro lado, sea la productora de separación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Eso es por un lado. Por el otro lado, es cierto lo que dice Mariluz, puede haber, por ejemplo, que un pastor pueda enseñar esto, pero puede haber hermanos que piensen lo contrario. Yo creo que esa es una postura sana, conveniente, siempre y cuando se tome digamos, las cosas con equilibrio, y entonces no se interfiera en el libre desarrollo de la visión pastoral, ¿sí? Es decir, que el hermano que tiene una opinión que no está de acuerdo con lo que el pastor está enseñando, entonces que ese hermano en esa iglesia no se pare y no comience a hablar en contra de la enseñanza del pastor, porque eso también tiene otro nombre, se llama rebelión. ¿Ok? Entonces tampoco es para eso. Sí puede tener en su corazón, sí puede pensar, y lo que, bueno, si no le agrada la enseñanza, por ejemplo, del pastor, bueno, tendrá que buscarse otro lugar seguramente donde la enseñanza sea más tendiente o más exactamente a lo que la persona cree, ¿no? Porque en esto sí hay algunos puntos que son muy importantes para la vida. Por eso es lo que estoy enseñando. Ok. Entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿Sí, hay alguna pregunta? Sí, yo. Sandra, sí, decime. Yo sé que Luis Palau es bautista, creo. Sí. Una vez le consultaron acerca de el hijo de un pastor que se había quitado la vida. Ajá. Y él le respondió a esa persona porque le preguntó qué pasó con ese joven, porque se quitó la vida, se suicidó, si él se había ido al cielo. Uh-huh. Y entonces Luis Palau le dijo que sí, que él se fue al cielo. Uh-huh. ¿No es cierto? Y, o sea, siempre sabemos que cuando uno toma en sus manos su propia vida, eso es pecado delante de Dios. Sin embargo, él dijo que este joven se fue al cielo.
Porque en el último momento Dios, o sea, no lo iba a tomar porque Él lo hizo estando ya en una, digamos que el que se suicida está en una situación mental mala, ¿no es cierto? Entonces Él habló de este tema. Yo te pregunto, porque justamente, o sea, a mí me quedó la duda, aunque yo conozco la escritura. Eso es algo muy comentado. Ahora, también, y un poco más grave, incluso más profundo que eso, es, por ejemplo, algunos pastores que se han suicidado, uno en forma específica que se suicidó para llamar la atención de los otros pastores que no se daban cuenta del sufrimiento. Todos los pastores estamos trabajando en nuestras áreas, en nuestras cosas, y no nos damos cuenta que a lo mejor tenemos pastores que están sufriendo lo indecible al lado nuestro y nosotros no hacemos nada. O sea, esa fue la carta que él dejó, ¿no? Claro, hay todo ese tipo de cosas y por eso es importantísimo para nosotros como creyentes, para también enseñar a la iglesia. Como yo siempre digo, miren, enseñamos con enseñanza como esta, por ejemplo, pero también enseñamos a la iglesia cuando nos ve cómo estamos viviendo. Cuando nos ve cómo estamos viviendo, ¿sí? Entonces, y les voy a decir una cosa, cuando nos ve cómo estamos viviendo cada uno de los creyentes de una iglesia, los creyentes nuevos aprenden a vivir como vivimos nosotros, y eso enseña más que cualquier otra enseñanza pastoral o doctoral o de seminario o lo que sea, ¿sí? Son como nuestros hijos, ¿no? A nuestros hijos no le mandamos a una academia para que estudie buen comportamiento en la casa o buen comportamiento en la vida. Le enseñamos nosotros. Ahora, nosotros no le podemos enseñar una teoría. No le podemos decir, mira, esto tenés que hacer porque yo te lo digo. Lo podemos decir. Ahora, eso, olvídese, no tiene ninguna salida, porque si yo no vivo con esos valores y los chicos se van educando, se van formando, van creciendo con esos valores, es que usted, ni yo, ni nadie vamos a poder lograr inculcarle estos valores. Ahora, si nosotros vivimos con esos valores de esa manera, entonces nuestros hijos van a vivir también de esa manera. Claro, también usted me dirá, bueno, nosotros le podemos dar, pero ¿y qué hay de los hijos que...? Esto ya es para otro tema, ¿sí? Pero lo digo así. La posibilidad que tenemos de enseñar es mayoritariamente con nuestra conducta. Por lo tanto, es imperiosa la necesidad de que nuestra conducta esté gobernada por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice claramente que todas las almas, toda la vida es de Dios, ¿sí? Y nosotros como iglesia particularmente, nos definimos porque ninguno que tome la vida de una persona es realmente una cuestión santa, buena y agradable a Dios, ¿sí? Entonces, no vamos a juzgar nada, pero sí decimos, bueno, una persona que se quita la vida no podemos decir que se va a ir al cielo, no lo podemos decir. No podemos decir que se fue al infierno, por cuestiones obvias, no somos Dios, pero no podemos bajo ningún punto de vista nosotros como cristianos decir, bueno, no importa que te suicides, no importa, porque entonces te vas a ir al cielo igual. A no ser que tengamos una convicción con esta doctrina que diga, si ya Dios te escogió, no importa lo que hagas, serás salvo. No importa lo que hagas, serás salvo. ¿Ok? Bien. Sigamos adelante. Entonces, vimos también, si no hay otra pregunta con respecto a esto,
Pero está bien lo que dijo Sandra porque tiene relación. ¿Cómo se llega a esa situación? No solamente del suicidio, sino de mirar esa situación y decir, no, esto está bien. Porque se fue al cielo, ¿está bien o está mal? Está bien, ¿no es cierto? O sea, si de una u otra manera se fue al cielo, es que está bien. Eso nos deja tranquilo, digamos. Pero nosotros no podemos decir eso. Sigamos. Ok, entonces después fuimos y vimos los principios de Jacobo Arminio, 1560 nació y entonces hizo el Remonstrant, ¿sí? O es como decir como un manual de cosas, ¿no? De doctrina. Y entonces dijo él de que la elección no es incondicional. La elección es condicionada. Es condicionada. Es cierto, Dios te elige. Dios te elige, dice él. Es cierto. Dios te elige desde antes de la fundación del mundo. Y te conoce desde antes de la fundación del mundo. Pero esto es condicional. Condicional. ¿Por qué? Porque Dios espera que vayas a Él. Dios espera que reacciones. Dios espera que muestres tu intención de aceptar a Dios y no rechazar la gracia. Y entonces tenemos algunos versículos que hemos visto con respecto a esa elección condicional, una elección condicional. Calvino decía elección incondicional, o sea, ya está, listo, no podés salirte de ahí. Elección condicional. Y una imagen clara que nos viene muy clara es, por ejemplo, para hablar de la elección condicional, por ejemplo, puede ser, les traigo a la memoria, no sé si por ahí alguien quiere buscar en la Biblia, podría hacerlo, pero ¿se acuerdan del rico joven, del joven rico? Que vino a Jesucristo, le dijo qué tenía que ser para ser salvo, y Jesucristo le dijo, ya conoces los mandamientos, y él le dijo, ya hice los mandamientos, y entonces le dice, te falta hacer una cosa, vende todo lo que tienes, dale a los pobres, y ven, y sígueme. Y dice que él se fue triste. ¿Por qué? Porque todo lo que tenía era eran muchas sus posesiones. Ok. Entonces aquí vemos otro versículo paralelo para decir, porque pueden venir muchas ideas contrarias a esto, pero decía el Señor, el que viene a mí es porque el Padre me lo ha enviado. ¿Okay? El que viene a mí es porque el diablo, porque Dios, el Padre me lo envió. Porque el Padre me lo envió. Entonces, quiere decir que el joven vino sencillamente porque el Padre lo había enviado. Porque el Padre lo envió. Y le ofreció la gracia. Le dijo, mira, no tenés que hacer, o sea, si estás viviendo una vida así, entonces no hay ningún tipo de problema. Este parecía un elegido. Porque mira que guardaba las reglas, guardaba la ley, los mandamientos. Este parecía un elegido. Cualquiera que veía su vida, entonces decía, bueno, este es uno de los elegidos. Porque Calvino, entre una de las cosas que decía es que si no fuiste elegido, entonces no puedes vivir una vida así. Tu vida es totalmente depravada. Así que no puedes vivir una vida amando a Dios por sobre todas las cosas, amando a tu prójimo como a ti mismo y guardando todos los mandamientos. Y encima venir al Mesías. Entonces, no es claro, en ese momento. Y entonces tenemos una historia que nos habla de que este muchacho, o este hombre joven, tuvo la ocasión de encontrarse con Jesucristo, con el Mesías, obtener la gracia de Dios, y si entonces era
irrechazable, pues entonces, ¿por qué la rechazó? ¿Por qué la rechazó? Ahí vemos cómo rechazó un muchacho la gracia de Dios, ¿no? Hay muchos ejemplos en la Biblia con respecto a esto. Otra de las cosas que decía Arminio es que la expiación era ilimitada. Y nos mostró en los versículos de Juan, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida. Dice, murió por todos. Amó a todo el mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Tenemos Juan 2.2, tenemos 2 de Pedro 3.9, que nos habla de la elección condicional. Entonces, al ser la elección condicional nos lleva a una expiación ilimitada. Y al ser una expiación ilimitada, entonces viene el tercer punto de estos 5 puntos que nos va a presentar también Arminio, y es que la salvación por la gracia es por medio de la fe. La salvación por la gracia es por medio de la fe. No solamente por la gracia, sino que se necesita fe. Gracia y obra del Espíritu Santo son imprescindibles. Pero la gracia ya no es como la del calvinismo. Aquí la gracia no es una gracia total, una gracia que usted no puede rechazar. Esta es una gracia que la persona sí puede rechazar porque tiene su propia voluntad y puede decir que no. Como lo hizo, por ejemplo, lo que dijimos recién, el rico joven, ¿no? Es uno de los ejemplos. Sigamos. Pastor, o sea, que aquí hablas como de que la salvación depende de la persona. La salvación no depende de la persona. De Dios. Claro, no. La salvación no depende de la persona, ¿sí? Depende de Dios, porque la gracia, dijimos en la filmina pasada, la gracia y la fe. La gracia y la fe son imprescindibles. Ahora, si tenemos solamente gracia y todo es un regalo, entonces yo no tengo que hacer nada. Ok, esto es lo que dice la gracia irresistible de Calvino. Pero este hombre dice, pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que sin fe nadie verá a Dios. Que sin fe es imposible hacer nada. Que por la fe, entonces incorpora la fe. La Biblia dice que somos salvos por fe. Entonces, y dice, a través de la gracia por medio de la fe. Quiere decir que la fe es necesaria. Ahora, ¿qué es la fe? La fe no es otra cosa que una fuerza recibida que me anima, que me impulsa a creer las cosas de Dios. A creer las cosas de Dios. A darle una oportunidad a Dios. Yo me acuerdo que cuando mi hermana, mi madre, me estaban predicando, me decían, dale una oportunidad a Dios. Dale una oportunidad a Dios. Total, ¿qué perdés? Dale una oportunidad a Dios. A lo mejor pasa algo. Dale una oportunidad a Dios. Y entonces yo decidí darle una oportunidad a Dios. ¿Se entiende? Yo decidí darle una oportunidad a Dios. Es decir, porque claro, yo estaba lejos de Dios y yo no conocía a Dios. Entonces, hay una, digamos, no una acción humana total, pero sí hay una parte humana
Y por esto es del libre albedrío. Es decir, no es que yo no tenga que hacer absolutamente nada. Me quedo pecando y pecando y pecando y de pronto, pum, amanezco un día y me voy a la iglesia. De la nada. Porque esto es la gracia irresistible. Es decir, chucs, un día yo estoy en medio de mi pecado, en medio de todo el pecado, en medio de andar con todas mis cosas, chuc, amanece un día diferente y me voy a la iglesia y listo, y cambio todo y ya está. ¿Sí? Arminio dice, esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque la Biblia pone a la fe de por medio. Porque dice, por medio de la fe. Entonces, al poner la fe de por medio, la fe sin obra es muerta, dice Santiago. Es decir, que si yo tengo fe, tengo que hacer algo. Y entonces, Arminio dice, ok, si yo tengo fe, entonces yo me vuelvo a mirar a Dios, extiendo mis manos y recibo la gracia. Yo no hice nada. Solamente lo que hice fue volverme a Dios. ¿Por qué? Porque Dios me dio esa fe y esa gracia. Ya vamos a estudiar ahora un poquito más, dentro de un momento, esa fe y esa gracia. ¿Cómo es? Esa fe sobre todo. ¿Se entiende, Mariluz? ¿Está con nosotros, Mariluz? No, parece que no. Bueno. Sí, está con nosotros, sí. Sí. Ok. ¿Se entiende entonces la explicación? ¿Sí? No es una acción humana. No es una acción humana totalmente, sino es una acción del Espíritu Santo donde cooperan, en el último momento cooperan juntos, según la posición de Arminio. ¿Ok? ¿Cómo? Tomando la fe y poniéndola en obra. ¿Sí? ¿Cuál obra? La obra de moverse hacia Dios, escuchar a Dios y permitirle a Dios que cambie su vida. Esto es lo que dice Arminio. Ahora, todo lo otro, la salvación, el pago de la salvación, la redención, todo lo hace Dios. Incluso la fe, esa fe que me permite mirar a Dios, nos da Dios. La gracia para hacerlo nos da Dios. Entonces, resulta que prácticamente nada es de nosotros. Ok, entonces, bien, entonces, él dice que la gracia, y la gracia es resistible. Esto es lo nuevo que nos dice Arminio. La gracia no es irresistible, porque la elección es condicional. ¿A qué es condicional? Y es condicional a que yo quiera mirar a Dios. Es condicional porque depende de mi actitud, de lo que yo vaya a determinar con mi libre pensamiento. Vuelvo a repetir, Arminio dice, si yo un día en pecado, en medio de mi pecado, de practicar el pecado, salgo de esa habitación y soy salvo, no tiene sentido muchísima explicación de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, por eso él dice, la gracia es resistible. Vamos a ver algunos versículos. Hechos 7:51. El que encuentra, la lee. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Wow, qué palabra. Palabra de Jesús, ¿eh? Es decir, dice, incircunciso de corazón, duro de cerviz, o sea, cabeza dura, le estaba diciendo. Ustedes siempre resisten, como vuestros padres, resisten al Espíritu Santo. Es decir, resisten la gracia. El Espíritu Santo viene a traernos la gracia y Jesús dice, ustedes la resisten.
Otro versículo, Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Ahí está otra exclamación de Jesús. ¿Cuántas veces yo te quise juntar como la gallina junta sus pollitos? ¿Y qué dice? Y no quisiste. Y no quisiste. Entonces quiere decir que obra la voluntad o no obra la voluntad. ¿Para qué Jesús va a decirle eso a la gente si ya está todo predestinado? Si ya estaba predestinado. Vamos a una cosa mayor. ¿No es Israel el pueblo elegido? ¿No se supone que el pueblo elegido, hasta el tiempo de Jesús, todos estaban salvos? Porque tenían la circuncisión. Y eso lo hacía judío, hijo de Abraham. Y Jesús viene y le dice, ¿cuántas veces les quise juntar como la gallina junta a sus pollitos y no quisisteis? Es decir, ahí hay algo voluntario. Es decir, que la gracia no es irresistible aparentemente, dice Jacobo Arminio. La gracia, aparentemente, la bondad de Dios, la gracia, el regalo de Dios, aparentemente se puede resistir. Pero, ¿qué dice Pablo en el libro de Romanos? Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Acarrean condenación para sí mismo. O sea, esto Pablo no le está diciendo ni siquiera al mundo, le está diciendo a la iglesia de Roma. Es decir, le dice que los que resisten a lo dispuesto por Dios acarrean para sí. Mire la palabra que usa, no usa la palabra castigo, disciplina, puesta en orden, algunas coronas, no. COVID, no. Le dice condenación, acarrean para sí condenación. Duro, ¿eh? Ni siquiera está hablando bueno, ¿no? Directamente dice, acarrean para sí condenación. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que un hijo de Dios puede ser condenado? Sí, si lo está diciendo. Si un hijo de Dios que se opone a lo que Dios estableció, acarrea para sí condenación. No solamente con el tema de la autoridad. El tema de la autoridad es, en ese tema ya pasa a ser como si fuera un tema menor, porque ahí Pablo saltó y se fue ya a un tema bien general, que es la resistencia a lo dispuesto por Dios. Entonces, el que se resiste a lo dispuesto por Dios, aunque sea un hijo de Dios, va a recibir condenación. Entonces, esto, dice Arminio, ok, esto tira por tierra entonces toda esta doctrina de la gracia irresistible. Ok. Bien, ustedes vayan parándome en la medida de que tengan algún tipo de preguntas o alguna cuestión, ¿eh? Punto 5. El último punto. Si la gracia es resistible, obviamente los santos ya no solamente perseverarán porque no tienen otra cosa, no tienen a dónde ir, no tienen otra cosa que hacer, o sea, no están como maniatados a la salvación,
Los santos pueden elegir no perseverar en la fe. Vamos a Mateo 24:13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No dice, mas los que perseveran hasta el fin, ellos son los salvos. Sería al revés, ¿no? Si Dios nos dijera que ya está todo electo, tendría que decirlo así. Mas los que perseveren hasta el fin, ellos son los salvos. Lo que dice Jesús es, mas los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. ¿Ok? Entonces, en esa semántica, lo que nos está diciendo es, no es lo mismo que ya sea salvo y por eso yo voy a perseverar. A lo que dice Jesús. Jesús dice que una condición para poder salvarme es que pueda perseverar en la fe y no moverme de mi fe hasta el fin. Esto es lo que quiere decir este versículo. O sea, la perseverancia indica un trabajo constante, como dijimos la semana pasada. Pablo le dice a Timoteo, a su discípulo, trabaja en tu fe. Trabaja en tu fe. Trabaja en tu salvación. Trabaja en tu salvación. ¿Cómo? Si ya estás salvo. ¿Cómo que trabaja en tu salvación? ¿Cómo si ya estás salvo? Ok. Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Uh-huh. Este es otro de los versículos. Es decir, el que no permanece en mí, es decir, hay una posibilidad de no permanecer en Jesús. Porque si no, ¿para qué esta enseñanza? Esta enseñanza nos anima a permanecer en Jesús. Pero si yo no tengo otra cosa que permanecer en Jesús, si yo teóricamente, como soy salvo para siempre, yo no puedo rechazar la gracia, yo no puedo irme de Dios, entonces ¿para qué Jesús dice que yo tengo que permanecer en Jesús? Que si soy electo, si soy uno de los elegidos, es que no voy a irme. Es que ya está decretado. ¿Se entiende? ¿Y para qué entonces Jesús está dando esta enseñanza? Como decimos acá en Israel, ¿qué? ¿Una enseñanza stam de Jesús? O sea, una cosa que no tiene importancia. No, Jesús todo lo que hizo y todo lo que enseñó fue con propósito. Entonces, Él está diciendo, miren, ustedes pueden decidir si irse o quedarse, pero sin mí ustedes nada pueden hacer. Y a los que no perseveren en mí serán echados afuera y serán quemados, o sea, se van a perder. Es la figura del infierno, ¿no? Lo que leyó el pastor Pablo, ¿sí? Ese versículo nos da la figura de que aquellos que no perseveran en Jesús, entonces no van a poder llegar a la salvación, van a ser quemados en el infierno. Y por último tenemos Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante. ¿Aló? Yuhu. Se quedó sin internet. Se quedó sin internet. Ok, listo. Entonces, va a confesar, entonces ese versículo, nuestro nombre delante de Dios y delante de sus ángeles, ¿sí? Ok, entonces, bien. Pero dice, el que perseverare hasta el fin. Wow, otra vez, ¿no? La condición. Condición. Pero ¿cómo? Si la salvación, si la gracia es irresistible, si la elección es incondicional, si lo que se van a ir al cielo ya están escritos, ya están listos,
Si ya son predestinados a perderse, ¿cómo que el que persevere? ¿Cómo que no va a borrar? Quiere decir, Él no va a borrar a los que perseveren. Quiere decir que Él va a borrar algunos nombres del libro de la vida. Porque en el libro de la vida, según la Biblia, solamente están escritos los que han escogido, los que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Ellos son los que están escritos sus nombres en el libro de la vida. Ok, quiere decir que algunos de los que están escritos en el nombre de la vida van a ser borrados. ¿Cómo? ¿No fueron predestinados? ¿No fueron preelectos? ¿No estaba todo decidido lo que se iba a perder y lo que se iba a salvar? ¿Cómo es posible que Dios haya elegido a gente que se va a salvar, pero luego va a borrar algunos nombres aparentemente del libro de la vida? Porque el que no se encuentre hallado en el libro de la vida, dice Apocalipsis, será arrojado al fuego que nunca se apaga. Porque no perseveró. Quiere decir que la elección, entonces, la elección es condicional, no es incondicional. Quiere decir que la gracia es resistible, no es irresistible. Quiere decir que la salvación se pierde, no es que no se pierde. Si Jesucristo va a borrar porque no perseveró a alguno de los que ya estaban escritos ahí, que estaban salvados, va a borrar algunos nombres de allí, quiere decir que algunos perdieron su salvación porque no perseveró, como dijo Mariluz. Esto es lo que nos presenta entonces Jacobo Arminio. ¿Alguna pregunta? Pastor, ¿se acuerda cuando hacíamos el discipulado anterior en la iglesia, el discipulado de servicio? Claro. Que una vez hablábamos sobre el juicio y sobre el libro de la vida y si no me equivoco, nos había dicho que justamente la inscripción en el libro de la vida es al final, no cuando nacemos, ¿no es cierto? ¿Puede ser o estoy equivocado? No, la inscripción en el libro de la vida, es en el momento donde nosotros somos redimidos, ¿sí? Es decir, cuando ingresamos a la vida eterna, cuando ingresamos al camino de Dios. Ahora, ese libro queda, al final de cuentas, queda, digamos, estable en el momento, por supuesto, de nuestro encuentro con Cristo, o sea, cuando nos vamos al cielo, cuando nos vamos al encuentro con Él. Ahí ya no, una vez que nos fuimos con el Señor, ya no hay forma eso de cambiar. Ya el que se salvó y el que no se salvó, obviamente. Ahí es donde queda afirmado, al final, ¿no? Esto es lo que dijimos. Pero ¿cuándo se inscribe? ¿Cuándo se escribe el nombre? ¿Cuándo se hace la lista? En el momento en que recibe salvación. Es decir, en el momento en que usted confesó a Cristo y el Espíritu Santo, entonces entró en su corazón. Y si uno se va al mundo, el nombre sigue ahí y después es juzgado, digamos, se borra. Se va a borrar en el momento de su muerte. Ah, ok. O sea que sigue escrito ahí según la salvación, pero después el tipo de juicio es otra cosa. Exacto. Porque no perseveraron, entonces al no perseverar es que no tiene entrada al reino de los cielos. O sea que a los mundanos y a los inconversos se los juzga diferente. Exactamente. Ok. ¿A qué llamamos mundanos? Yo llamo mundano al cristiano que se fue al mundo e inconverso al que nunca se convirtió Bichlal. Najón. Ahora, tanto el mundano que se fue al mundo y no se arrepintió y el inconverso que nunca conoció o no quiso conocer a Cristo, van a ser igualmente juzgados. ¿Sí? Igualmente juzgados. Hay un solo juicio para todos. ¿Eh? Pero eso es otro tema. ¿Okay? Eso ya es tema de Ok. Sí, de otra asignatura ya es. Bueno, gloria a Dios. Entonces, los santos, dijimos, entonces pueden elegir no perseverar en la fe. Bien. ¿No hay preguntas sobre esto?
vayamos a la siguiente. El siguiente título nos habla de una enseñanza que es común a las dos posiciones. Porque la gracia preveniente es aceptado por los dos, nada más que los ven desde distintos puntos de vista, es decir, puntos de vista completamente diferentes. Pero ¿qué es la gracia preveniente? ¿Qué es la gracia preveniente? La gracia preveniente es simplemente aquella gracia de Dios que convence, llama, ilumina y capacita y que precede a la conversión y hace posible el arrepentimiento y la fe. En otras palabras, la gracia previniente es la gracia del Señor, porque, a ver, usted que sabe tanto, le voy a hacer una pregunta. ¿Estamos de acuerdo en que el hombre, en estado natural, no en estado redimido o regenerado, escuche bien porque no dije desgenerado o degenerado, dije regenerado, es decir, alguien que fue tomado por Dios y cambiado por Dios en una vida cristiana, este es el hombre regenerado. Estamos hablando del hombre natural, el hombre sin Cristo. Estamos de acuerdo que el hombre sin Cristo es un hombre perverso, un hombre malo, ¿sí? Ahora, ¿usted qué sabe tanto? Porque las dos posturas aceptan de que el hombre es completamente pervertido, o sea, que está completamente destruido, ¿ok? ¿Son en la misma medida todos los hombres igualmente pervertidos, digamos? ¿Son igualmente malos con la misma intensidad todos los hombres? ¿Qué me dice usted? ¿Aló? ¿Según Calvino o según nosotros? Según ustedes. Y no son todos, o sea, personas que no son, hay buenos, hay más buenos, menos buenos, O sea, bueno, teológicamente hablando, no hay uno ni a un uno. Dice. Claro, digamos. ¿Sí? Porque bueno, dijo, no me llamen bueno porque solo hay uno bueno. Es Dios. ¿Ok? En ese concepto, entonces todos los humanos, todos son perversos. Ahora, en esa perversión, en esa maldad que hay en los hombres, ¿tienen todos el mismo grado de maldad? ¿Hacen todos la maldad en el mismo grado? No. Si es así, no. No. Hay algunos que son peores, otros que se portan bien. Hay gente que parece cristiana, ¿no se encontró con alguno por ahí? Bastante, sí. No son cristianos, pero viven como si lo fueran. Y usted dice, wow, ¿y por qué no creen en Dios? No, porque eso no es científico, te dicen. Pero su vida parece cristiana. ¿Sí? Cuando escuchan una mala palabra, cuando escuchan una mala palabra, se sonrojan. Cuando le habla a usted o alguien le habla de un pecado, ellos sienten vergüenza. Cosa que muchos cristianos lo perdieron, pero qué tiempo. Así que hay muchos inconversos que tienen una moral mucho más buena que incluso los propios creyentes. Ahora, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué hay distintos niveles? ¿Qué es lo que hace que un hombre que está pervertido, porque ese hombre que parece cristiano y que vive de esa manera, está pervertido? Pero ¿qué es lo que hace, dicen estos dos teólogos, qué es lo que hace que una persona
no tenga, o sea, no desarrolle tanta maldad en su corazón, y otros, sin embargo, sí desarrollan una maldad tremenda en su corazón y la llevan y la ejecutan y no tienen problema y cada vez peor. O sea, ¿qué es lo que hace? Y entonces, Arminio nos habla de la gracia preveniente. Es decir, es la gracia de Dios que actúa antes de la salvación sobre los seres humanos. Es el Espíritu Santo trayendo la misericordia, el don de Dios, la gracia de Dios sobre la humanidad para que la humanidad no se corrompa de tal manera que tenga de tal manera, dice Arminio, de tal manera endurecido su conciencia y su corazón, que le sea completamente imposible no resistir a la gracia. Entonces, quiere decir que el Espíritu Santo y la gracia de Dios están actuando en la vida de las personas antes de la conversión. ¿Y para qué esto? Para lograr, para convencer, para llamar, para iluminar. De pronto se me abre la lamparita y empiezo a pensar, ¿será que los creyentes tendrán razón? Y yo estoy acá enloquecido, ¿sí? Y entonces el Espíritu Santo viene, me encuentra con estos pensamientos producidos por su acción, producidos por su obrar, producido por la predicación de la palabra de Dios que impacta mi corazón. Entonces me convence y se produce mi arrepentimiento. Y con mi arrepentimiento encuentro fe. La fe suficiente como para decirle sí al Señor. No todos los seres humanos tienen la fe. Mejor dicho, ningún ser humano por sí mismo tiene la fe suficiente para decirle que sí al Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace que un creyente pueda recibir de parte de Dios esa fe? ¿Es común a todos? ¿Está, digamos así, está disponible para todos? Sí, está disponible para todos. Pero depende de muchas cosas. Jesús le dijo allí a los fariseos, ustedes son incircuncisos de corazón y encima son tremendamente cabezones. Cabezadura. Porque resisten, igual que sus padres, resisten la gracia. Resisten al Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, pensémoslo de esta manera. El Espíritu Santo está actuando y está preparando el camino para que la predicación de la palabra sea efectiva, llegue a los corazones y los corazones, las personas puedan encontrar esa gracia tan abierta y esa posibilidad de adquirir esa fe que me posibilite decirle que sí al Señor. Y los que no le dicen que sí al Señor es que tienen el corazón y la cabeza tan dura y tan en pecado, y tan sucia, tan endurecido, que no se animan. Ahora, la imagen no es buena, porque mire, conozco personas que usted decía, bueno, pero esta persona no tiene tanto pecado, no mató a nadie, no violó a nadie, no robó un banco, no se jeringueaba, no se... Y sin embargo, cuando le hablaron del Evangelio, nunca quiso aceptar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Entonces, no es que tampoco solamente las personas que están tan contaminadas por el pecado, tan ensuciadas por el pecado, tan profundamente sumergidas, no se vayan. Y de hecho, hay muchas personas que estaban allá abajo y de pronto abrieron su corazón a Jesucristo. ¿Se entiende? Lo que sabemos es que esta acción del Espíritu Santo permanentemente está trabajando en nuestras vidas. Y lo vemos en forma práctica. Ya lo vamos a ver en versículo, espéreme.
pero lo vemos en forma práctica. No sé si a usted le pasó, pero con mi esposo siempre hablamos. ¿Cómo nos ha guardado Dios nuestras vidas hasta que llegamos a conocerle? ¡Wow! ¿Cómo Dios nos ha guardado? ¿Cómo Dios nos encaminó? ¿Cómo Dios, wow, estuvo allí en momentos en que yo ni siquiera creía en Dios? Y ahora me doy cuenta de que Dios ya estaba ahí, preparando las cosas para que en algún momento yo la acepte. Eso me ha pasado a mí, y eso le ha pasado a muchos creyentes, le ha pasado a mi esposa, le ha pasado con mucha gente, tal vez le ha pasado a usted. Tal vez le ha pasado a usted. Es decir, tal vez usted ya se dio cuenta de ese tema, o tal vez algunos todavía no se dieron cuenta, pero los que no se dieron cuenta todavía ya se van a dar cuenta de cómo Dios estuvo trabajando mucho tiempo antes de nuestra conversión, estuvo trabajando en nuestro corazón para que nuestro corazón se prepare para el momento crucial, se prepare para estar recibiendo esa gracia y recibiendo esa fe que me pueda salvar. Para los calvinistas, la gracia preveniente, no es otra cosa que la gracia irresistible. Es decir, el obrar permanentemente de Dios sobre las personas que se van a salvar. Sobre las personas que se van a salvar. ¿Usted que sabe tanto? Si solamente es la gracia a los que están dentro de la gracia irresistible, es decir, aquellos que están ya escritos que se van a salvar, esta experiencia del cuidado de Dios, entonces quiere decir que los inconversos no lo tienen. Quiere decir que el Espíritu Santo no está llevando a esa lista larga de gente que ya está predestinada a perderse, no está trabajando en ellos para llevarle gracia y para llevarle fe, como para que en algún momento tengan la oportunidad de escoger por Dios, porque la elección es incondicional. Entonces, pero si eso es así, quiere decir que los inconversos, o sea, los que se van a perder, mejor dicho, los que se van a perder, ¿Dios nunca hizo nada en sus vidas? Eso es lo que dice la Biblia, que Dios nunca hizo nada en esas vidas que se van a perder. Ok. Punto 3. Si para los calvinistas la gracia preveniente es la gracia irresistible, para el arminianismo es la gracia que evita la mayor maldad y prepara a la persona para arrepentirse y recibir la fe salvadora. Esa es la preveniente, la gracia preveniente. Ok, veamos algunos versículos. Gracia preveniente, versículos del Antiguo Testamento, de la gracia preveniente. Isaías 44:22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Oh. Vuélvete a mí. Es la gracia extendida de Dios hacia gente que se había ido y que se había rebelado. Veamos los versículos de Jeremías. A ver, Jeremías 4, 1 y 2. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán.
Amén, amén. Gloria a Dios. 31, a ver si lo encontramos. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén, amén. Vemos aquí la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. Dice, prolongué mi misericordia. Te prolongué mi misericordia. Con amor eterno yo te amé. Ahora, ¿quién se manifestó? ¿Quién a quién? Dios al humano. Dios al ser humano. ¿Esto está escrito solamente para Jeremías? No, para el ser humano. Para todos, o si no tendríamos que sacarlo, porque ya Jeremías ya está con el Señor. A través de Jeremías. Entonces llega a nosotros. Es para todos, la Biblia es para todos. Entonces dice, Jehová hace tiempo ya, que hace mucho tiempo se manifestó a mí, diciendo, con amor eterno, este es el mensaje de Dios, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué, te hice más grande, más larga mi misericordia, para salvarnos. ¿Y el anterior qué decía? Jeremías 4:1. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia. Entonces las naciones serán benditas en él, y él se gloria, y en él se gloriarán. Se me movió todo, perdón. Y en él se gloriaremos. Ok, gloria a Dios. Vuélvete a mí, ven a mí. Es el llamado de Dios a gente que le dio la espalda. Gente que le dio la espalda. Pero ahí vemos a Dios trabajando en gente que estaba lejos. La gracia preveniente. Dios trabajando en la vida de gente para que no extienda más su maldad, para que no vaya más lejos su maldad. ¿Ok? Y le está llamando al arrepentimiento. Esta es la gracia preveniente. Versículos en el Nuevo Testamento, algunos versículos que ya hemos visto. Tengo muchísimos aquí. Mateo 23:37. Ya lo vimos a ese, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que Sí, matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén. Alumbra a todo hombre. La luz de Dios alumbra a todo, ilumina a todo hombre, no solamente a lo de la lista. Ilumina a todo hombre. ¿Ok? Bien. Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Wow. Era una mujer religiosa, una mujer que iba y servía a Dios en el templo.
Lidia. ¿Sí? Pero dice que tenía el corazón cerrado. Y Dios, en su misericordia, tuvo que abrir su corazón para que pudiera estar abierta a lo que Pablo estaba enseñando. Gracia preveniente. Muy bien, Hechos 17, 26, 27. Leo yo o le dejo a otro hermano que quiera participar. Ahí, el que quiera puede leer. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueda hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Wow. Este versículo es oro, una perla, porque aquí está demasiado claro. Dice, Dios hizo de una sola sangre a todos los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación, es decir, hasta cuándo nos quedamos aquí en la tierra. Dice, para que busquen a Dios. ¿Cómo que para que busquen a Dios? No era la gracia irresistible, la elección incondicional, la listita, ¿se acuerdan? ¿Cómo que todos los hombres busquen a Dios? ¿Cómo que para que todos los hombres busquen a Dios? Dice, si en alguna manera palpando puedan hallarle, o sea, como aquellos que no tienen mucha vista, dice, aunque, esta última parte es crucial, esta última parte es tremenda, dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Wow. Es que entonces Dios no está lejos, sino está cerca. Y esto es importante. ¿Ok? Entonces, esto contrasta tremendamente con la posición de que la salvación no se pierde más. Sí que se pierde. Según esto, ¿no? Según esto, porque todo el andamiaje sobre el que está puesto la última parte de toda la teoría de Calvino, que desemboca para decir que la salvación no se pierde, porque los santos no pueden salirse de la salvación, se pierde con esto. ¿Por qué? Porque si esto es así, si Dios preparó todo lo que hizo para que todos busquen a Dios, que cada hombre pueda tener la posibilidad de buscar a Dios, y que encima no se alejó, sino que está cerca de cada uno, como dijo Jesús, si los enfermos son sanados, si los ciegos ven, si los paralíticos andan, es que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Wow. Dios está cerca de cada uno de los habitantes de la tierra, no está lejos. Y no vino con los brazos cruzados, no viene con los brazos cruzados, sino que está trabajando. Bien, vamos a ver otro versículo, Romanos 2:4. O menosprezáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Opa. O sea,
¿Para qué el arrepentimiento? Si yo soy salvo, ¿para qué arrepentirme? O sea, es que hay cosas que no se aclaran. Ahora, lo que queda claro aquí con respecto al arrepentimiento es que es la benignidad, la bondad de Dios la que guía al arrepentimiento. ¿A quién le guía al arrepentimiento? A todo ser humano. A todos los seres humanos. A todos los seres humanos. Recuerden que Romanos 2 va a hablar acerca justamente de todo el tema de la salvación en general. Bien, y por último, el último versículo, Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Sigue, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador. Hasta ahí. Bien. Gloria a Dios. Dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, o sea que no es de acuerdo a lo que hayamos hecho nosotros, sino es porque Dios tiene un propósito con nosotros. Dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Es decir, Dios estableció en esa visión santa que Él tiene, estableció que pudiéramos llegar a la salvación, pero que teníamos nosotros la capacidad de escoger, de tomar esa gracia o rechazar esa gracia. Pero esto ya fue hecho, esta posibilidad, este propósito de Dios con nosotros, ya fue establecido desde hace muchísimo tiempo. Pero ¿cuándo se manifiesta? Se manifiesta recién con la aparición de Jesucristo y se manifiesta en nuestra vida con la aparición de Jesucristo en nuestra vida. Entonces, quiere decir que Dios estuvo con esta gracia preveniente preparando la vida de cada creyente y de cada ser humano, preparando su vida para ese encuentro en un día, en una oportunidad, en un momento, para que lo aceptemos o para que lo rechacemos. O lo aceptamos o lo rechazamos. Esa es la gracia preveniente. Entonces, esto no es discutido por ninguna de las dos corrientes doctrinales de las iglesias. Una es, mayormente las iglesias bautistas se han ido hacia la corriente de Calvino. Las iglesias pentecostales en su mayoría han optado por la corriente de Arminio. Ahora, no termina acá. No termina acá la cosa. Vamos a ver la semana siguiente. Digamos, porque aquí quedan algunas preguntas sin contestar. Y algunas cosas que usted dice, sí, pero a ver, todavía me sigue pareciendo que, o me sigue pareciendo de este lado que, o me sigue pareciendo de este lado que.
Entonces, la semana que viene vamos a ver algunos razonamientos que crecieron, que se fundaron después de que ya se establecieron todas estas enseñanzas dentro de la iglesia y que van a contestar ciertos pequeños huecos que aparentemente pudieran estar dentro de esta teología o de estas enseñanzas dentro de la iglesia. Vuelvo a repetir, ¿esto por qué es importante? Es importante porque en base a esto, sabiendo que Dios estuvo preparando nuestra salvación, no solamente desde antes de la fundación de la tierra, sino que estuvo trabajando con nosotros, según Arminio, ¿sí? Lo que estudiamos, el repasito de lo que estudiamos hoy, trabajando a través de la gracia previniente, trabajando tiempos antes, preparando mi corazón, estando conmigo, alentando mi vida, cuidando que no me pase nada, porque si me moría antes de mi salvación, me iba al infierno. Entonces, preparando, cuidando, guardándome, y poniendo cerca mío también personas, ¿sí? Hay personas que han estado en tu vida y tal vez hoy ya no estén, o sí, no sé. Hay personas que han influido tremendamente en que hayas tomado la decisión por Cristo. Y esas personas fueron puestas allí en un trabajo de Dios para tu vida. Dios guió a esas personas para que pudieran estar cerca tuyo, puso la ocasión para ayudarte, para que la conozcas y para que puedas abrir, como abrió Dios el corazón de Lidia, para que puedas escuchar la palabra de Dios y puedas entonces tomar la gracia y la fe para que puedas elegir por la salvación. Gracias a Dios por esta posibilidad. Estas son las dos posturas, vuelvo a repetir, vamos a estar viendo un poquito más de esto acerca de la salvación, sobre todo de Jacobo Arminio, que vamos a estar avanzando un poquito más, como les dije, respondiendo a algunos puntos que tal vez no hayan estado muy claros o no hayan estado muy completos, sobre todo, no hayan estado muy completos. Esto lo estableció otra persona, ¿sí? Otro teólogo que nació después, y entonces vamos a ver cómo se fue desarrollando toda esta doctrina, toda esta enseñanza que nos anima a seguir adelante. Bueno, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que todas las cosas que estamos oyendo, que estamos escuchando, que estamos viendo, en las que estamos participando, que puedan entrar a nuestro corazón y que podamos, poder vivir a través de estas enseñanzas. Vamos a pedirle al pastor Pablo, por favor, que pueda despedirnos en oración. Bueno, hermano, Dios le bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias en este día por todo lo bueno que tú eres. Gracias por habernos permitido, Señor, estar, Señor de la gloria, conectados, Señor amado, con cada uno de mis hermanos, Señor amado, a través de este medio, Señor, que tú las proviste, Señor. Gracias por estas enseñanzas, Señor. Permite, Señor amado, que podamos, Señor, tener, Señor amado, tu sabiduría, Señor, y poder entender y comprender tu palabra, Señor, tu propósito, Señor amado. Ayúdanos, Señor de la gloria, para no caer, Señor amado, en el error, Señor, sino estar bien apercibidos, Señor de la gloria, y poder, Señor, servirte cada día mejor, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice a cada uno de mis hermanos. Esfuérzanos, Señor de la gloria, para que tu enseñanza, Señor, para que tu palabra, Señor amado, haya cabida en lo más profundo de nuestro corazón, y que cada día, Señor, podamos ponerla por obra y práctica, Señor amado, porque así podemos crecer, Señor amado, en tus caminos. En nombre de Jesús de Nazaret, que damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Y bueno, nos estamos viendo. Cuídense toda la semana. Les abrazo, les queremos muchísimo. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Dios los bendiga. Bye, bye.